Uno de los privilegios que tenemos al tener la palabra de Dios y al predicar la palabra de Dios es que podemos pedirle al autor que nos dé entendimiento. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga. Padre, gracias porque ciertamente somos un pueblo privilegiado de que podemos apartar este tiempo para adorarte, para elevar nuestras oraciones, para nosotros escuchar tu palabra, para juntos adorarte en alabanza y también para escuchar la predicación de tu palabra, ver esa exposición de tu palabra. Tú dices que tu exposición de la palabra alumbra y queremos, Señor, que tú nos des entendimiento para, al comprender tu mensaje, aplicarlo a nuestras vidas. De manera especial, tú nos enseñas que tu evangelio nos presenta a Cristo y su gloria y esplendor. Abre nuestros ojos hoy. Concédenos ver más de la hermosura de Jesucristo y permítenos apreciar la gran salvación que tenemos en Él. Asístenos a todos. Y te oramos no solo por nosotros, sino que nos interesa grandemente que ese Jesús sea proclamado en el mundo entero. Ayuda a tus siervos donde quiera que se predique este evangelio. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Buscando tesoros encontramos a Cristo. Dice Filipenses 3, 7 y 8, que fue leído por el pastor Marcos. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. De seguro tú has escuchado la expresión que dice que los adultos son como los niños, excepto que con juguetes diferentes. Podemos quedar entretenidos y absortos con un montón de chucherías. Hace poco, un objeto que te llenaba de emoción, después lo cambias por otro que provoca una emoción similar. Que te llevaran a cierto lugar te entusiasmaba muchísimo, pero después ya no tanto. Cambiamos de un aprecio por otro. Y la humanidad es así como los viejos juguetes de cuerda. O sea, los más niños no saben lo que es un juguete de cuerda, pero nosotros sabíamos lo que era crack, crack, crack. Y entonces ver al muñequito moverse, ¿no? La humanidad es como un juguete de cuerda. Necesitamos algo que nos impulse. Continuamente necesitamos poder tomar más impulso, ánimo. Y es así como nosotros vemos a los hombres ir tras las cosas de este mundo, el dinero, la pasión, las experiencias que este mundo produce. Somos como juguetitos y nos llenamos de pasiones que nos hacen levantarnos cada día. Pasamos de una fiesta a otra. Queremos emociones. Salomón usa una frase muy elocuente en el libro de Eclesiastés, cuando él dice que todo es vanidad y correr tras el viento. Porque la vida sin Dios es como correr tras el viento. Es algo sin sentido, infructífero, algo inútil. Y cuando Salomón, el hombre que tuvo todo por lo que la gente suspira, sumó y restó acerca del significado de la vida, él concluyó que todo es similar a la persona que anda corriendo tras el viento. Ni el mucho estudio, ni las riquezas, ni el placer pueden llenar el vacío del corazón.
Salomón lo intentó todo y concluyó que todo es vanidad. Se quedó vacío. Complació sus ojos en todo lo que quisieron. Llegó a ser el rey de mayor esplendor en Israel. La gloria y envidia de otros reyes aún. Y nada. Eso no satisfizo su corazón. Pero la conclusión de Salomón no nos convence. Pensamos que su experiencia no va a ser la mía. Nosotros sí lo lograremos. Es lo que la gente se dice. Jesús llegó a decir que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero nosotros nos atrevemos a desafiar a Jesús aún, a cambiar la salvación en Jesús por el espejismo de una vida sin Dios y sin reglas aquí en la tierra. En este mundo hoy se está promoviendo la vida sin reglas y vemos cómo el mundo se está destruyendo en pedazos a causa de esto. Podemos entrar en contacto con cosas que son verdaderamente valiosas y sin embargo terminamos prefiriendo aquellas cosas que no tienen valor. Nos podemos encontrar con una gema y no reconocerla y tirarla como si fuera una piedra cualquiera. Hablando de Jesús, el Mesías, 700 años antes de su venida, el profeta Isaías dijo: he aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. O sea, se profetizó 700 años antes de Cristo, cómo Dios escogería una piedra perfecta para comenzar un edificio espiritual. O sea, que Dios designó a Jesús como un gran regalo para la humanidad, para la salvación de los pecadores. Preciosa piedra, valiosa piedra. Y sin embargo, los hombres menosprecian el regalo. Esa piedra preciosa y escogido, dice Pedro en 1 de Pedro 2:4, que fue desechada por los hombres. La gema fue desechada. El Hijo de Dios, en quien Dios el Padre se complace, no es lo suficientemente hermoso y atractivo para los pecadores. Y no es porque el Hijo de Dios no sea digno, sino porque no tienen ojos para verlo como Él es. A menos que Dios mismo nos dé luz para poder comprenderlo. Dice 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Él puede entrar en contacto con las cosas valiosas y eternas de Dios y sin embargo no ver nada que le atraiga allí. No puede, por su naturaleza misma. Y el mismo Pablo a los Corintios les dice en la segunda carta, capítulo 4, versículo 4, dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. El evangelio es el evangelio de la gloria de Cristo. El mensaje del evangelio es Cristo, su gloria. Y el enemigo, una de las cosas que hace, un trabajo que él hace es tratar de cegar a los incrédulos para que no puedan apreciar la hermosura de Jesús. De forma que el problema no está en Jesús. El problema no es que Jesús pierde su brillo ni su esplendor. El problema somos nosotros. Y las mismas cosas que buscamos con ansia son aquellas que se convierten muchas veces en un obstáculo para nosotros no apreciar a Dios
y a su Hijo Jesús. Dice por eso el Señor en aquella parábola del sembrador, que la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. O sea que esas cosas por las que nos desvivimos vienen a ser aquello mismo que nos arrebata lo que verdaderamente tiene valor. O sea que buscando sus tesoros, la gente lo pierde todo por el camino. Pero cuando la misericordia de Dios viene a nuestras vidas, entonces podemos encontrar el verdadero tesoro que es Jesús. Como aquellos que creemos doctrinalmente en la incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo y en la absoluta soberanía de Dios en la salvación, podemos sentirnos algo incómodos con este título que yo estoy utilizando y esta expresión que yo acabo de usar. Encontramos a Cristo. Porque pudiéramos citar Romanos 3:11, donde se nos dice que no hay quien busque a Dios. Eso es cierto. Es realmente Dios quien nos encuentra. Sin embargo, escucha el lenguaje que usa Jesús en Mateo 13 y que nos muestra que hay un sentido correcto en el que podemos hablar de encontrar a Jesús. Dice Mateo 13:44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, tú descubres que hay petróleo en un campo, lo encuentras, dice, tú estás dispuesto a venderlo todo con tal de comprar ese pedazo de tierra. Y luego sigue diciendo en el versículo 45, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ven, en ambas parábolas Cristo presenta al hombre que encuentra el tesoro, la perla de gran precio, a Cristo Jesús. O sea que no es prohibido que usemos el lenguaje de que buscando tesoros encontramos a Cristo. El Señor nos salva mientras andamos por la vida buscando tesoros. Buscamos y buscamos y buscamos porque el alma continúa sedienta con un vacío que solo Dios puede llenar. Probamos una cosa tras otra y el vacío permanece. Y es solo cuando encontramos la perla de gran precio que estamos dispuestos a venderlo todo para adquirir esa perla. Y ese es precisamente el testimonio que tenemos en Filipenses capítulo 3. Esa es la manera en la que el apóstol nos cuenta lo que sucedió con su vida. Todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¡Qué palabras! En el libro de Hechos, Lucas nos narra cómo sucedió la conversión de Pablo. Y en el mismo libro también podemos encontrar par de ocasiones en que Pablo comparte su testimonio de salvación. Cómo Dios me salvó. Pero lo que él escribe aquí en Filipenses es muy especial, porque él nos explica lo que ocurre internamente cuando pasó de ser un perseguidor de los cristianos a ser un seguidor de Cristo. Cómo él vio la vida diferente con la luz de Dios. Y su testimonio nos sirve de ilustración
de explicación de la obra que el Espíritu de Dios hace por su bendita gracia en los pecadores que vienen a Cristo para el perdón de sus pecados. Si el Señor lo permite, la semana que viene me gustaría considerar el aspecto positivo que ocurre en la conversión, el tesoro que encontramos. Y hoy me quiero concentrar en el aspecto negativo de la conversión, cuando nuestros viejos tesoros pierden su brillo. Cuando nuestros viejos tesoros pierden su brillo. Fue precisamente mientras nos encontrábamos buscando tesoros afanosa y furiosamente, mientras andábamos detrás de las cosas de este mundo, que la mano de Dios nos alcanzó con su poder y transformó nuestro sistema de valores. Por eso lo primero que quiero ver en ese sentido es que venimos a este mundo con un sistema de valores defectuoso. Nosotros todos venimos a este mundo con un sistema de valores defectuoso. Debido a los estragos de la caída, por causa del pecado, nuestro sistema de apreciación de valores está dañado. Menospreciamos lo valioso y valoramos lo que no tiene valor. Si el sistema de computadoras, el sistema de una tienda tiene problemas, si es alimentado con la información incorrecta, cuando nos pasen un producto por la caja registradora, nos va a ofrecer un precio incorrecto. Hay un problema, nuestro sistema sí está defectuoso. Por eso Pablo dice, todo lo que para mí era ganancia, yo lo veía de una manera antes. Y es como si Dios tuviera un sistema de contabilidad y el diablo tuviera otro diferente. Lo que en un sistema tiene un valor de $100, en el otro puede tener un valor de solo centavos y viceversa. Si el sistema de Dios dice que el balance está en rojo, el del diablo no, dice que está en azul y que tenemos ganancia. Así, antes de nosotros venir a Cristo, nuestro sistema de contabilidad era defectuoso y diabólico. No valorábamos a Dios como debíamos. Y la palabra de Dios tenía un valor relativo. Podía haber Biblias en tu casa, pero eso no hacía gran diferencia. Me impactó un texto de segunda de Pedro 2. Es un pasaje en el que aprendemos algo acerca de aquellos que caen en apostasía. Dice segunda de Pedro 2:22. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Es una imagen fuerte. La imagen de un perro volviendo, dice, a su vómito, y de una puerca revolcándose de nuevo en el lodo. Que no solo nos habla de lo que ocurre con los apóstatas, sino también del estado en el que se encuentra todo pecador sin Cristo. Nuestras vidas sin Cristo son comparadas con un vómito y con un revolcarse en el lodo. ¿Suena asqueroso? Yo creo que esa era la intención de Pedro. Es una idea repugnante. Y lo que el texto está diciendo es que aparte de Cristo, nosotros vendríamos una y otra vez a nuestro propio vómito. Es repugnante ver lo que algunos animales comen, pero para ellos es una delicia. En un basurero encuentran tantas cosas. Y esa es la relación que la palabra de Dios dice que los pecadores tienen con sus ídolos. Para ellos, ese es un tesoro, es un deleite, un placer. Lo que para Dios es abominación. Lo que para Dios es repugnante
es deleite para los pecadores. Recuerda la parábola del hijo pródigo, cómo se narra que veía el hijo pródigo lo que comían los animales, deseaba llenarse del estómago de las algarrobas que comían los cerdos. Ustedes recuerdan la película El Señor de los Anillos, y de seguro recuerdan a Gollum, todavía resonando sus palabras, my precious, mi tesoro, como fue traducido al español. Las personas desviviéndose por todas esas cosas que les entretienen y dominan sus vidas. Así ve el hombre sin Dios las cosas que ocupan el lugar que solo le corresponde al Señor. Si estando en Cristo entonces tú te ensucias en el lodo de este mundo, ese sucio te molestará, te sentirás incómodo. Pero ese lodo es el ambiente más encantador y natural para los cerdos. En ese lodo vivíamos tú y yo sin Jesucristo. La obra que Cristo ha hecho es extraordinaria. Para el pecador que no tiene el sistema de valores de Dios en su corazón, el lodo es un tesoro. El lodo es una especie de paraíso. Él no tiene conciencia de la repugnancia del pecado. Él no tiene idea de cuán abominable es el pecado para Dios. Por eso se hacen la pregunta, ¿y cuál es el problema? ¿Y qué tiene de malo? Porque no pueden ver lo que Dios ve, como Dios lo ve. Ven, pero no ven. Vive en el vertedero y se ha acostumbrado al olor. No tiene problemas para andar muy desenvuelto en un ambiente de malas palabras y de lenguaje corrompido. Por eso puede incluso deleitarse y celebrar con canciones que tienen palabras que deberían sonrojarnos. El sistema de valores está dañado. Puede ver el oro de Dios y tratarlo como si fuera tierra. No aprecia su valor. Y no puede entender cómo es que hay gente que ame tanto la Biblia. Le parece una locura encontrarse con gente que diga como David, cuánto amo yo tu ley. Porque para él la ley es una carga gravosa. No como el apóstol Juan, que dice sus mandamientos no nos son gravosos. Y si Dios nos deja en esa condición, nunca escogeríamos a Dios. Menospreciaríamos las cosas de Dios, descuidaríamos su palabra, porque nuestros corazones andan tras los tesoros de este mundo. Los pecadores están tan distraídos con el brillo de los diamantes del infierno que no pueden siquiera ver el brillo glorioso del Señor Jesucristo. Y se les aplica el lenguaje del profeta Jeremías cuando dijo, porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. Se llenarán y llenarán las cisternas y siempre estará vacía. Podemos perseguir el viento con tal intensidad que nos olvidamos de Cristo, el tesoro más grande de todo el universo. El profeta Oseas dijo de Israel, Efraín se alimenta de viento y persigue sin cesar el solano. O como lo traduce la Nueva Versión Internacional, se alimenta de viento, todo el día va tras el viento solano. Un correr tras el viento, el mismo lenguaje de Eclesiastés. En el caso particular de Pablo, podemos ver claramente que se puede ser religioso sin necesariamente valorar las cosas correctamente. Le pasó a él. Él tenía en muy alta estima muchos aspectos de la religión judía. Escuchen lo que él dice, versículo 3 de Filipenses 3.
porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Dice, ¿cuál es nuestra gloria? Cristo Jesús. No nos gloriamos en la carne, no es lo que podamos lograr, no es lo que yo tenga como trasfondo racial, no. Dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y él empieza a decir, ¿por qué él tenía tal orgullo antes? Dice, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo estaba tan orgulloso de su origen judío. Sus padres lo circuncidaron tal como exigía la ley en el 8º día. Y ese ritual significaba que debía llegar un momento en el que el corazón espiritual también tenía que ser circuncidado. Pero el símbolo llegó a ser más importante que la realidad espiritual. Pablo también estaba orgulloso de su nacionalidad, del linaje de Israel. Y así como hay muchos que piensan que están bien con Dios porque pertenecen a la nación de Israel, Pablo pensó eso de la misma forma. Hebreo de hebreos. Él nació de padres hebreos y creció de acuerdo con las costumbres y tradiciones hebreas. Conocía el idioma hebreo. No podía ser más hebreo que lo que Pablo era. En cuanto a la ley, dice fariseo. De todos los grupos religiosos que había en Israel, él pertenecía al que estaba más comprometido con las escrituras del Antiguo Testamento. Y por eso adquirió un gran conocimiento de las escrituras. En cuanto al celo, dice, perseguidor de la iglesia. Yo no era cualquiera. Pablo no era tibio con nada que él hacía. Él se metía de corazón en lo que él hacía. No era apático. Ni era el tipo de persona que era una cosa por dentro y otra por fuera. Estaba lleno de celo y pasión por las cosas santas, según la religión judía. En cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Miren, eso es mucho decir. Así se veía él mismo. Un hombre recto. Suficiente, ¿no? No. Ese Pablo, que había estado sumamente orgulloso de todas estas cosas, cambió su manera de pensar. Cristo lo salvó y comprendió que ninguna de esas cosas aportó nada para su salvación. Si alguien hubiera podido ganarse su camino al cielo por su propia religiosidad, Saulo de Tarso de seguro que estaba al frente del camino, del grupo. El único problema era que lo tenía todo excepto a Jesucristo. Todo lo que externamente hablando en la religión de Israel, pero no tenía a Cristo. Y así hay muchos que confían en su trasfondo religioso y no en Jesucristo. Su gloria es la religión de su infancia. Por eso muchos hablan diciendo, esa es mi religión de pequeño, mi religión familiar, y ahí me quedo. Aunque estés equivocado, aunque no te vaya a salvar, aunque no tengas comunión con Jesucristo. O sea que se puede afirmar que se cree en Cristo sin realmente creer en Cristo. Porque esa creencia es una cosa más en la que la persona confía para ganar el cielo. Y no es por nada que podamos hacer. Es solo por Cristo. Sin Jesús, todo es un correr tras el viento. ¿Ustedes se imaginan? Ustedes niños que le digan, mire, yo quiero que tú te pases ahora 1 hora corriendo tras el viento. Una experiencia difícil. Dice, en eso es que estamos viviendo sin Cristo. ¡Qué decepción! Correr tras el viento, ¿qué vamos a ganar?
El pecado nos prometía tanto antes de conocer a Cristo. Nos prometió un tesoro y solo nos dio basura. Basura que tomamos por tesoro. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué ocurre entonces cuando venimos a Cristo? Y ese es mi segundo punto. En la conversión, el Espíritu Santo instala un nuevo sistema de valores en nuestro corazón. En la conversión, el Espíritu Santo instala un nuevo sistema de valores en el corazón. Por eso Pablo dice: todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida. Algo pasó en el corazón de Pablo. Si al nacer venimos con un sistema de valores defectuoso, con el nuevo nacimiento recibimos un nuevo corazón y un nuevo sistema de valores. Por eso Cristo llegó a decir a un hombre tan religioso como Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo. Porque ese trasplante de corazón espiritual es absolutamente necesario. De lo contrario, no habría forma de apreciar las cosas de Dios. Y esa es la explicación de la inapetencia de los pecadores hacia las cosas de Dios. Ezequiel 11:19: yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Una gran transformación. Antes teníamos a un Pablo orgulloso de su trasfondo religioso y ahora lo vemos avergonzado. Todas esas cosas eran mi orgullo, ahora son mi vergüenza. Es interesante la manera en que Pablo describe la relación con nuestras obras pasadas, el pecado, una vez la obra de Cristo viene al corazón, en Romanos capítulo 6. Dice en Romanos 6:19: hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Y ahora oigan esta pregunta: ¿qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Dice, la obra de transformación es tal que hay un nuevo sistema de valores, que aquellas cosas que antes nos llenaban de orgullo y sentíamos que yo tenía la libertad de hacer lo que yo quería y me complacía en esto y en aquello, dice, ahora yo lo veo y me avergüenzo. La misma persona, el mismo hombre, la misma mujer, el mismo joven que antes se decía, tú con tus cosas, yo le doy para adelante, a mí no me importa ni lo que piensen mis padres, ni lo que diga la iglesia, ni los pastores, yo para adelante a gozar de la vida. Dice ese mismo joven, ese mismo hombre, ese mismo adulto, ese mismo niño, ahora siente vergüenza en la presencia de Dios. Aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Las cosas que en el pasado eran gozo y alegría, ahora con los lentes de Dios vemos esas cosas de manera diferente. ¿Conoces tú algo de esa vergüenza? El Espíritu Santo nos dio un nuevo sistema de valores, un nuevo gusto por las cosas de Dios. Las cosas del pasado no traen la satisfacción a nuestras almas. Hay una nueva sed de Cristo. La semana próxima, si Dios lo permite, diremos más acerca de nuestros deseos tras Cristo. Mi énfasis ahora es el aspecto negativo del nuevo sistema de valores. Lo he estimado como pérdida. Todo eso que yo veía como ganancia, lo he estimado como pérdida. Ahora en Cristo
Pablo solo puede ver que esas cosas eran pérdida. Dice Steven Lawson en su comentario de Filipenses: Pablo ha sumado los números y ha llegado a un cálculo final. Aquellas cosas que una vez contó como ganancia, ha llegado a ver como pérdida. Todo aquello en su vida, en lo que una vez confió para darle aceptación con Dios, lo ha eliminado de la columna de activos. Solo ve bancarrota en ellos. Los ha vuelto a colocar en el lado de los pasivos como una pérdida. En el momento en que conoció a Cristo, lo consideró todo como una pérdida. Es un cambio de contabilidad. Tenemos una ilustración del cambio que ocurre en una persona con su sistema de valores con lo que sucede a veces con nuestros hijos. Cuando ellos dependen de papá y mamá, las cosas son muy baratas. Los juguetes son baratos, comer fuera es barato, solo cuesta 800 pesos. Pero cuando comienzan a trabajar y a ganar algo de dinero, ahora no quieren pagar por cosas que antes eran baratas. 800 pesos. Hay un cambio de perspectiva. Han aprendido algo del valor del dinero y de las cosas. Bueno, algo similar sucede en el cambio que experimenta el pecador que es redimido por Cristo. Él dice: y aún más, yo estimo como pérdida todas estas cosas. Y dice: por quien lo he perdido todo y lo considero como basura. Cambió su perspectiva completamente. Un comentario bíblico contiene una nota muy esclarecedora. Dice: Pablo consideraba que todas las cosas no eran simplemente pérdidas, sino estiércol. Haciendo referencia al término griego que se usa, un término crudo que ocurre solo aquí en el Nuevo Testamento y que puede referirse a excrementos, estiércol, restos de cocina, basura, desechos. Dice, cierto autor argumenta que Pablo usó este término por su efecto de sobresalto. Dijo, eso es excremento, dijo. Todo lo que yo veía como ganancia es excremento. Dice, él usó esa palabra para impactarnos. Es como si Pablo quisiera hacernos sentir la fetidez de lo que él está describiendo. Mi amado hermano, mi amada hermana, cuídate, porque la basura de este mundo puede convertirse en un obstáculo para que no cultives tu comunión con Cristo. Si Cristo es nuestro todo, cuidémonos aún de cosas lícitas y también de las pecaminosas que nos impidan deleitarnos en la gloria de Jesucristo. Mi intención la semana próxima sería concentrarnos en cómo vemos a Cristo como ganancia, que es el beneficio principal del nuevo sistema de valores que instaló el Espíritu Santo en la conversión. Gracias a Cristo, ahora somos conscientes de la capacidad de distracción que muchas cosas que hay en nuestro alrededor tienen, el daño que nos pueden causar, que no tienen que ser pecaminosas para distraernos de Jesús, pero nos pueden alejar, cosas legítimas. Por eso Pablo decía a los Corintios, 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Y luego en el capítulo 10, versículo 23, repite la idea. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Hay lugar para abstenernos de lo lícito por amor a Cristo. Esas cosas que aún ahora estimamos como basura, todavía pueden hacernos daño y debemos cuidarnos. Me encantó esto que escuché. Alguien preguntó al pastor Jason Helúpulos, un apellido medio extraño. Dice, un pastor se me acercó y me dijo: Jason, si pudieras enseñar algo o formar algo en la congregación a la que sirves, ¿qué sería? Le dije: eso es fácil. Ni siquiera tengo que pensarlo. Quiero que vean más
la belleza de Cristo. Porque cuanta más belleza de Cristo veas, más de su belleza desearás. Y al ver más belleza de Cristo, más anhelarás el cielo y más te verás como un peregrino en este mundo. Cuanto más veas y más aprecies la belleza de Cristo, más anhelarás escuchar su palabra, porque querrás escuchar a Cristo. Más desearás orar, porque querrás hablar con Cristo. Más querrás cantar alabanzas, porque desearás adorar a Cristo. Tanto más querrás amar a su pueblo, porque es el cuerpo de Cristo. Tanto más querrás vivir toda tu vida para Cristo, porque desearás parecerte más a aquel a quien amas y estar aún más preparado para estar con Él en la gloria. Amén. ¡Wow! Dios nos conceda algo así. Sobre eso quiero que hablemos la semana que viene. A modo de conclusión, todos nosotros estamos, de una manera o de otra, estamos metidos en el negocio de la búsqueda de tesoros. Fuimos hechos con la facultad de los deseos, anhelamos cosas, deseamos cosas, y el único capaz de llenar y saciar el alma de los hombres es Dios. Sin embargo, ahí anda todo el mundo corriendo tras el viento. El diablo hace sus ofertas. Y debemos tener mucho cuidado al escuchar las ofertas que el diablo nos hace. Todo esto te daré si postrado me adorares, dice él. ¿Qué significa todo eso cuando el diablo dice? ¿Cuánto vale realmente eso que el diablo está ofreciendo? Porque a la verdad los números del diablo pueden parecernos impresionantes, pero cuando revisamos la moneda con que nos paga no vale tanto. El diablo es capaz de decirnos que nos pagará 1,000,000 de pesos. Lo que él no nos va a decir es que son pesos colombianos, que en dominicano son como 11,000 pesos. Si entramos en una tienda y cambiamos la etiqueta de un producto por una con un precio más barato, eso es robar, ¿verdad que sí? Bueno, lo que el diablo ha hecho con la humanidad es robar. Él nos roba la verdadera satisfacción que solo se puede encontrar en el Señor, y nos ofrece baratijas y nimiedades que nunca pueden traer una satisfacción real y duradera a nuestras almas. Y la pregunta es, ¿dejarás a Jesús fuera de tu vida solo para aceptar los placeres temporales del pecado? ¿Seguirás corriendo tras el viento y con tu corazón sin la paz de Dios? Cuidado con los negocios que tú haces. Escucha la advertencia que el autor de los Hebreos le dijo a los hermanos a quienes escribió. A los que escribió dice, Hebreos 12:15, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú. ¿Y qué pasó con Esaú? Dice que vendió su primogenitura por una comida. Fue capaz de vender su primogenitura por una comida. Él tenía hambre y comió. Y se acabó. Menospreció lo duradero por algo bien temporal. Porque sabéis que aún después, cuando él quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Wow. Cuando se pierde la oportunidad para siempre. El joven rico de Marcos 10 tuvo por delante el negocio de su vida y desperdició la oportunidad. ¿Recuerdan la mirada de Cristo de amor y de pena? Era muy religioso y pensaba que por ser bien religioso todo estaba bien. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme.
Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. El peor negocio de su vida. Ahora está sin bienes y sin Cristo. Y algo similar hicieron los gadarenos, que le pidieron a Cristo que se fuera de sus contornos, y Jesús se fue. Cristo habló claro a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y concluyo con este texto de Isaías 55. Escuchen esta pregunta. Versículo 2. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan, y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno. Esa es la oferta de Dios. Y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. No te conformes con piedras sin valor, pedazos de hierro y todo tipo de basura, cuando Dios te ofrece hoy la perla de gran precio, el tesoro más grande del universo. ¿Dejarás pasar la oportunidad?